Son las conducciones ocultas de la civilización que nos proveen de la muy necesaria agua y eliminan toneladas de residuos. Alimentan las instalaciones que más nos miman y pueden llegar a ser la bomba. Su potencial es explosivo y su historia rebosa de innovación. A continuación, el mundo de las cañerías en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, cañerías. Si hay un aspecto de la vida que todos compartimos, es nuestra dependencia del agua. Sea cual sea nuestra raza, credo o estatus social, todos dependemos de ella para nuestra supervivencia. Durante miles de años hemos dependido del arte y la ciencia de las cañerías, que nos permiten llevar agua fresca donde la necesitamos y alejar de nosotros las aguas de desecho más peligrosas. Aunque podamos estar bastante satisfechos de muchos aspectos de la tecnología, parece que a veces olvidamos que las conducciones de agua son una parte muy importante de la industria sanitaria. Gracias a ellas, hoy en día no se producen brotes de enfermedades y epidemias como las que se sufrían aún hace apenas 100 años. A lo largo de la historia, la habilidad de controlar el agua ha sido uno de los elementos que han definido a las culturas más sofisticadas. La civilización es también algo práctico. Si nos fijamos en cualquier civilización de la antigüedad, en aquellas que estudiamos y admiramos, que han hecho grandes contribuciones en el mundo de la literatura, la ciencia, la tecnología, veremos que fueron también grandes fontaneros. La primitiva idea de conducción de agua, una simple acequia excavada en el suelo, se ha desarrollado hasta convertirse en complejas redes de tuberías capaces de suministrar agua a ciudades de millones de habitantes. ¿Alguna vez se ha preguntado cuántas tuberías hay en su casa? La casa media norteamericana tiene más de 200 metros de tuberías ocultas en paredes y suelos para que cada habitante pueda consumir 190 litros de agua al día. Cuando pensamos en el fontanero, pensamos en alguien que viene a arreglar el váter y siempre nos cobra demasiado, pero desempeña un trabajo bastante técnico que exige una gran habilidad y muchos conocimientos. Para llegar hasta el grifo que nos la pone al alcance de los dedos, el agua ha sido transportada a menudo desde su origen a miles de kilómetros, en conducciones que van sobre o bajo el suelo. Cuando alcanza la ciudad, una red de distribución de miles de kilómetros la lleva hasta los edificios y domicilios, donde nos sale fría o caliente con solo pedirlo. Una fuerza universal de la naturaleza conduce el agua del punto A al punto B y mantiene la presión en las tuberías. La gravedad. El agua se bombea hasta lo alto de enormes torres que están conectadas a la red que se oculta bajo las calles. Mientras la torre sea más alta que el destino final del agua, la gravedad mantendrá la presión y forzará al agua a correr por las tuberías. En edificios más altos que la torre de agua, esta es bombeada a una serie de tanques de presión que hay en cada uno de ellos y llega después a los pisos inferiores por la fuerza de la gravedad. Una vez utilizada el agua, la gravedad vuelve a llevársela. Los desagües y el alcantarillado están construidos en un ángulo que permite que el agua corra pendiente abajo. Después de haber sido tratada, vuelve a fluir por gravedad hasta el curso de agua más cercano donde la naturaleza la reclama. El dominio de los fundamentos de la conducción de aguas a lo largo de los siglos nos ha permitido llevar el arte y la tecnología de esta actividad a nuestros niveles. Tenemos instalaciones que nos miman y otras que nos sirven para conservar el agua. Algunos sistemas más complejos pueden bombear el agua hasta lo alto de rascacielos de 100 pisos, mientras que otros convierten el agua salada del mar en agua potable. La tecnología más puntera se abre camino también en este campo y se aplica en los cada vez más numerosos nuevos estadios deportivos. El Petco Park de San Diego presenta una gran cantidad de avances de fontanería para satisfacer las necesidades de 42.000 aficionados al béisbol. El proyecto incluye 60.000 metros de tuberías, nada menos que 60 kilómetros. Hay alrededor de 30 puntos de conexión de calentadores de agua, unos 520 inodoros, 225 urinarios y aproximadamente 450 lavabos. Los ingenieros diseñaron la vasta red de cañerías no con planos, sino con ayuda del CAD.
el diseño asistido por ordenador. El diseño asistido por ordenador nos permite prescindir de los planos. Dejando a un lado el sistema de dibujo tradicional, podemos introducir los datos en el CAD y ver los entresijos de todos los sistemas. Permite una gran coordinación. El ingeniero puede ver dónde están las paredes y dónde la estructura general. Tener la confirmación de que no hay una instalación eléctrica, otra tubería o un desagüe en un determinado lugar. Todo el agua que el estadio utiliza para lo que sea, desde las fuentes decorativas hasta el riego del campo o la extinción de incendios, pasa en primer lugar por aquí, el corazón del sistema de cañerías. Estamos en nuestra sala de distribución de agua. Aquí es donde llega el agua de la ciudad y desde aquí se bombea a gran presión por medio de un sistema de bomba triple. Eso permite compensar cualquier variación que se produzca en la presión del suministro exterior y mantener un flujo constante del agua en nuestra instalación. Unas enormes bombas regulan también el flujo del agua en todo el complejo del estadio, para asegurar que incluso durante la séptima manga, cuando 40.000 aficionados podrían utilizar los servicios al mismo tiempo, la presión del agua no se interrumpa. Cuando hay demanda de agua en los servicios de arriba, porque se da a las bombas y se están usando los lavabos, este sistema lo detectará y pondrá en marcha la primera bomba, pero no a pleno rendimiento. Esta caja contiene un sistema computerizado y tiene una pequeña CPU que controla el sistema y lo hace operativo. Antes de la inauguración del estadio, los contratistas de la distribución del agua probaron este sistema de alta tecnología utilizando un método que habría hecho las delicias de cualquier estudiante bromista. Cientos de voluntarios se dispersaron por todos los servicios del estadio para una gigantesca tirada de bomba colectiva. A una señal convenida debían soltar simultáneamente el agua de los 520 inodoros para simular el momento de máximo uso del agua durante un partido. Hicimos la supertirada de bomba para asegurarnos de que el sistema de distribución de agua funciona correctamente y que cuando se produzca el descanso de la séptima manga, cuando la mayoría de la gente usa los servicios y otras instalaciones y el uso del agua está a su máximo nivel, las tuberías y los desagües hagan su trabajo sin problemas. Y salió muy bien. No tuvimos problemas ni desbordamientos. Y se hizo todo muy rápidamente. Lo único en el estadio de Petco que depende más del sistema de cañerías que los aficionados es el cuidadísimo césped de lujo. 85 aspersores distribuidos en 19 zonas de riego riegan los 10.000 metros cuadrados del terreno de juego. Este cabezal suelta una media de 65 litros de agua por minuto. Así que una noche normal en que se pone en funcionamiento, una sola cabeza lanzará aproximadamente 1.300 litros de agua. Si multiplicamos eso por la cantidad total de aspersores del campo, una noche media de temporada, si regamos el campo, se pueden echar unos 100.000 litros de agua en todo el terreno. El cabezal de cada aspersor está dotado de un sensor electrónico que puede ajustarse por internet o por control remoto. Podemos ajustar el chorro, la boca del aspersor, la distancia a la que queremos llegar, también el ángulo. Podemos ponerlo a 180 o 230 grados, pues en un campo de béisbol hay muchos ángulos. Podemos salir al campo con el control remoto y ajustar y dirigir los cabezales a los puntos que más nos interesen. Tanto si riega el campo como si da servicio a los aficionados, el agua de Petco Park corre por unas tuberías especialmente diseñadas para soportar terremotos siempre presentes en California. Si miramos aquí arriba, veremos que las tuberías propias de zonas sísmicas requieren cierta flexibilidad. Esas tuberías y otros elementos adicionales permiten que, en un terremoto, puedan moverse sin torcerse ni romperse. Muchos de nosotros damos por sentados los modernos sistemas de cañerías como los de Petco Park, de la misma manera que no pensamos mucho en los de nuestras propias casas. Pero aunque parezca sorprendente, la mayoría de los norteamericanos no tuvieron lo que hoy consideramos un suministro básico de agua hasta principios del siglo XX. Sin embargo, sus orígenes se remontan a hace miles de años.
Todas las civilizaciones primitivas sabían que tenían que coger el agua río arriba y descargarla río abajo. Si buscamos las cañerías más antiguas, esa es la premisa básica. Los arqueólogos han descubierto los más antiguos sistemas de cañerías en el actual Irak, que fue el corazón de la antigua Mesopotamia. Han desenterrado los rastros de un rudimentario sistema de desagüe, unos pozos sépticos y un primitivo sistema de drenaje que se remonta a 6.000 años antes de Cristo. Pero las excavaciones no han obtenido pruebas de ningún método de transporte del agua desde su origen hasta las zonas habitadas. A 2.400 kilómetros de allí, en el Valle del Indo, la antigua cultura de los Harappan desarrolló un impresionante sistema de desagüe alrededor del año 2500 a.C. Y empezaba con algo que recuerda a un retrete. Eran unas estructuras construidas con ladrillos apilados, con un asiento encima y una cubierta de madera sobre el asiento, y desaguaban en unos pozos sépticos que había en los cruces de las calles. Los pozos tenían escaleras para facilitar el trabajo de limpieza. Para el siglo VI a.C., los constructores de la ciudad mesopotámica de Babilonia aún no habían resuelto la otra mitad de la ecuación del sistema de cañerías, un sistema continuo de suministro de agua. Pero su método para regar los famosos jardines colgantes de Babilonia, que se elevaban 100 metros sobre los muros del palacio, fue un paso en la dirección correcta. Al pie de los muros del palacio, los babilonios construyeron un depósito. El agua se hacía subir por medio de una bomba de cadena accionada por el trabajo de los esclavos y que tenía dos grandes ruedas como las de un remonte de esquí. Los cubos o cuencos de cerámica que colgaban de la cadena iban pasando continuamente por el depósito y recogían agua que al llegar a lo alto de los jardines se distribuía mediante compuertas por varias artesas de irrigación. En torno al año 1500 a.C., a 1300 kilómetros de Babilonia, los antiguos egipcios dieron un paso adelante en el suministro de agua, trasladándola del Nilo al interior del país para usarla en el riego y el aseo. Lo que hicieron allí es que sus ceramistas que hacían jarrones de barro, en vez de hacerlos con un fondo cerrado, los empezaron a hacer de tubo e hicieron pequeñas secciones. De modo que los egipcios están considerados los primeros que transportaron el agua por conducciones a través de tuberías. Alrededor del año 400 a.C., los antiguos griegos llevaron el arte de la conducción de aguas a un nuevo nivel, combinando la eliminación de aguas fecales con la utilización de nuevos sistemas de transporte. Para conducir el agua, los griegos construyeron acueductos rudimentarios, canales cubiertos de piedra que seguían la pendiente del suelo y dejaban que la gravedad hiciera su trabajo. Para evitar que los enemigos sabotearan el suministro de agua, los griegos enterraron la mayor parte de sus acueductos a una profundidad de 4 metros. Cuando el agua ya estaba dentro de la ciudad, se almacenaba en grandes cisternas de almacenamiento. El agua era conducida después hasta las fuentes y hasta la más moderna innovación de la antigüedad en este campo, la bañera. Para eliminar las aguas fecales, muchos griegos equipaban sus casas con letrinas que desaguaban en las alcantarillas subterráneas. Las alcantarillas conducían después las aguas de desecho a los ríos de los alrededores. Lo interesante de esto es que hoy en día nosotros seguimos arrojando nuestros desechos a un curso de agua, aunque ellos no sabían demasiado de contaminación, aparte del hecho de que las deposiciones humanas huelen mal. Por muy impresionantes que fueran estos logros tan tempranos, pronto serían eclipsados por la mayor sociedad de fontaneros de la historia: los romanos. El acueducto de California. Construido en la década de 1970, este río artificial es el más grande del sistema de acueductos que abastecen de agua desde el norte a la región de Los Ángeles. Y con 710 kilómetros de longitud, es el más largo del mundo. El prototipo de este gigantesco acueducto fue diseñado hace más de 2000 años por ingenieros romanos para abastecer de agua a la capital de su poderoso imperio. El acueducto romano fue un hito en el progreso hacia la efectividad de las conducciones de agua en la antigüedad. Los romanos buscaron inspiración en sus vecinos culturales y geográficos, los griegos.
Tomaron prestado el concepto griego de acueducto multiplicando su tamaño. Los romanos son famosos por su sistema de acueductos, no porque fueran los primeros, sino porque fueron los que transportaron el agua a distancias más largas. Su acueducto más largo rondaba los 95 kilómetros de longitud. Llevaban el agua de las montañas a su sistema de tuberías. La mayor parte del sistema de acueductos era subterráneo y solo cuando debían atravesar los valles se hacían estructuras elevadas, lo que hoy conocemos propiamente como acueductos. Cuando el agua llegaba a Roma, se distribuía a través de una red de tuberías de abastecimiento instalada bajo las calles. Los romanos construyeron estos kilómetros de tuberías con un nuevo material hallado en sus explotaciones en el extranjero. Habían descubierto el plomo en Inglaterra y lo habían llevado a Roma, y comenzaron a hacer tuberías e instalaciones de ese material porque era blando y maleable. La palabra plomero, que se utiliza en castellano y en inglés con el significado de fontanero, viene precisamente de ahí, pues el uso del plomo fue un auténtico hallazgo para la ingeniería de la conducción de aguas. Ese elemento modernizó esta actividad mucho más de lo que lo habían hecho los griegos. Las tuberías de plomo del imperio abastecían de agua corriente a la esencia misma de una de las instituciones más apreciadas en Roma, las termas. Según la leyenda, gastaban alrededor de un tercio de lo que recaudaban en impuestos en la creación y mantenimiento de su sistema de termas. Eran muy aficionados a ellas y en su primera época las termas de toda Roma podían recibir hasta un total de 50.000 personas al mismo tiempo. Los propios emperadores usaron las termas como un medio de dar a la población unas fantásticas instalaciones de ocio, que la distrajera de pensar en otros asuntos, como la práctica de la libertad política, por ejemplo. Bajo el esplendor de las termas en las cámaras subterráneas se ocultaba una maravilla de la ingeniería. Se calentaban millones de litros de agua por medio de hornos de madera y carbón para irradiar calor a los niveles superiores. Las aguas residuales se desaguaban desde las termas y otros edificios en grandes alcantarillas que desembocaban en el río Tíber. Para los romanos, hacer negocios solía ser un acto social. Las letrinas públicas tenían hasta 20 asientos dispuestos de modo que los usuarios se colocaban frente a frente. El agua corría constantemente bajo los asientos, llevándose los residuos a la alcantarilla más cercana. En duchas, baños y retretes era perfectamente aceptable la vida en común, absolutamente normal. Y de hecho, cualquiera que hiciera lo contrario se habría considerado muy extraño. Entre nosotros no, pero entonces era así. Cuando Roma finalmente cayó en el siglo IV de nuestra era, también lo hizo la tecnología punta de la antigüedad en sistemas de conducción de aguas. Roma fue conquistada no por una nueva civilización superior a ella, sino por unas cuantas hordas de bárbaros que eran fundamentalmente nómadas y saqueadores, y a los que les importaba absolutamente nada el agua corriente. Nunca estaban el tiempo suficiente en el mismo lugar como para disfrutar de las ventajas de las cañerías. Fue la época en que empezó también a imponerse el cristianismo, al que le preocupaba el aspecto decadente de las termas romanas, de modo que algunos líderes religiosos acabaron imponiendo la prohibición de los baños. Las villas medievales volvieron a utilizar simples pozos sépticos, que venían a ser agujeros excavados en el suelo donde todo el mundo echaba sus residuos. En los siglos venideros, los pozos sépticos serían el método estándar de eliminación de residuos, pero solían desbordarse con frecuencia contaminando los pozos de agua potable de la zona. Los innovadores medievales desarrollaron un sistema que, aunque no era sanitariamente mejor, era un poco más privado. En monasterios y castillos, monjes y nobles utilizaban servicios interiores conocidos como togas de la jarretera. La toga de la jarretera es un saliente del edificio que tiene un asiento en su interior donde uno se sienta y lo que hace cae directamente al foso, al río o al suelo. En Inglaterra aún quedan algunas. Después, cada mañana, unos sirvientes miserables venían a limpiar y retirar aquello. Los habitantes de las ciudades que no tenían un foso a mano tenían que arreglárselas con un discreto orinal de alcoba. Entre los más acomodados, el orinal de alcoba podía ser un cuenco de cerámica muy decorado y lo bastante grande como para sentarse sobre él. Después de utilizarlo, el orinal se vaciaba directamente en las alcantarillas, así que no había ninguna medida sanitaria. La gente empezó a abarrotar las ciudades medievales y estas condiciones insanas desencadenaban oleadas periódicas de epidemias mortales.
Todo el mundo conoce la peste bubónica o la llamada peste negra, pero se producían otra gran cantidad de epidemias más pequeñas. La disentería y el tifus, por ejemplo, campaban por toda Europa y una de las causas de ello son las condiciones sanitarias en que vivían. Sabían que despedían un olor pestilente, pero no sabían que aquello podía ser el origen de la enfermedad. Hacia finales del siglo XV, los europeos empezaron a sospechar que podía haber una conexión entre sus rudimentarios métodos de eliminación de residuos y las enfermedades que los asolaban. Y fue durante lo que llamamos el Renacimiento cuando asistimos a la revitalización de la fontanería, porque entonces se empezó a comprender el mundo de los gérmenes y las bacterias. Los europeos que podían permitírselo tenían sirvientes que recogían y se llevaban sus residuos, pero un empresario inglés dio un paso más allá. John Harrington, el ahijado de la reina Isabel I, recuperó el antiguo concepto de disponer una vía para permitir que el agua haga su trabajo. Su invento supuso el origen del inodoro moderno, que en inglés se llama precisamente John. Era un artilugio muy primitivo que instaló en el castillo de la reina Isabel y que puede considerarse el primer inodoro con bomba de agua. El artefacto de Harrington tenía un depósito lleno de agua y una válvula que la liberaba, de modo que podía soltar su contenido y arrojarlo a un pozo. Pero le faltaba el tercer elemento fundamental: un sistema que evitase que los pestilentes gases del pozo séptico volvieran a subir por el inodoro. Ridiculizado por sus contemporáneos, Harrington solo construyó un par de sus inodoros. Aún debían pasar casi 2 siglos más para que una nueva generación de inventores retomara la idea de Harrington donde la dejó y transformara su invento en un elemento doméstico. Pocos de nosotros pensamos en la red de tuberías de nuestra propia casa. Corren inadvertidas, ocultas tras las paredes de la sala de estar o enterradas bajo los cimientos. Vaciamos un vaso de agua, hacemos la colada o tomamos una ducha sin pensar de dónde viene el agua o a dónde va. Pero las cañerías son las venas y arterias necesarias para convertir una casa en un hogar. El coste de las cañerías de una casa viene a suponer el 17% del total del coste de una casa, lo que nos da cierta perspectiva. Hay un montón de tuberías ahí. Aunque las casas norteamericanas son muy variadas en formas y tamaños, el sistema de cañerías de todas ellas tiene los mismos elementos básicos: tuberías que traen agua, tuberías que se la llevan y tuberías de ventilación. Cada sistema se instala en diferentes fases, empezando cuando los cimientos de la casa están aún a la vista. En primer lugar, los trabajadores conectan las arterias principales de la casa a la red general de suministro y las tuberías de desagüe al alcantarillado. Después de construir la estructura de la casa, los fontaneros empiezan a instalar las tuberías de PVC que sacarán las aguas residuales de la casa para arrojarlas al alcantarillado. Las tuberías de PVC se usan también para la ventilación. Cada elemento de fontanería está conectado a una tubería de ventilación que impide que los olores malolientes escapen y asegura que el agua fluya. El propósito de la ventilación es igualar la presión atmosférica del sistema de cañerías con la del exterior, de modo que se mantenga siempre un flujo libre. Un ejemplo perfecto sería el de cuando hacemos ascender un líquido por una pajita. Si ponemos un dedo en el extremo, el líquido permanecerá dentro. Eso es un sistema cerrado. Si quitamos el dedo, el líquido fluirá con facilidad. Una vez instaladas las tuberías de ventilación, los fontaneros instalan cañerías de cobre en cada elemento que requiera la entrada de agua potable. Con el tiempo, las tuberías de cobre soportarán mejor la presión del agua que las de PVC. Se instalan tuberías distintas para el agua caliente y para la fría. A diferencia de las de PVC que se pueden pegar, las tuberías de cobre tienen que soldarse. Una vez hecha esa instalación, queda completada la red primaria de la casa. Después se hace una inspección y se cubren con paredes, que se pintan, de modo que el usuario definitivo, el propietario de la casa, nunca llegará a ver lo que hay detrás y acabará colgando un retrato de la abuela ahí, al que todo el mundo sonreirá. Pero detrás de él hay tuberías que proveen de agua fría y caliente al baño principal de la casa.
Hace 3 siglos, en la América colonial, no había tuberías de ningún tipo en las casas. Los colonos no pensaban mucho en la fontanería interior, sobre todo porque no veían la necesidad de hacerlo. No era algo que en la Norteamérica colonial se apreciara de ningún modo. La gente casi nunca se bañaba. Casi nunca. Podían bañarse tal vez una vez al mes o un par de veces al año. Con todo, cuando los colonos empezaron a construir ciudades, el agua corriente se convirtió en una prioridad, no para el baño, sino para la extinción de incendios. A mediados del siglo XVII se construyó en Boston el primer sistema de suministro de agua para abastecer a los bomberos. Unieron entre sí troncos de árboles ahuecados para crear una gran cañería. Para acceder al agua, los bomberos solo tenían que agujerear las paredes de estas primitivas tuberías y taponar los agujeros una vez utilizados. En cuanto a la eliminación de residuos, los grandes espacios abiertos parecían una alternativa mejor que los viejos orinales de alcoba. Pero pronto el ingenio yanqui dio nacimiento a toda una institución norteamericana, el excusado exterior. Las casetas o excusados exteriores fueron los servicios de los primeros colonos de este país, y algunos aparecían muy decorados. La tecnología era bastante simple: un gran agujero en el suelo, un asiento y una cabaña de madera con puerta. Los excusados exteriores siguieron proliferando en los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y hasta después de la aparición de los retretes interiores. Con la independencia llegaron también las innovaciones, y a mediados del siglo XIX los norteamericanos comenzaron a introducir cañerías en sus casas. El propietario instalaba una cisterna en el tejado de su casa, hasta donde se bombeaba el agua procedente de alguna fuente externa. Desde allí bajaría por gravedad de la cisterna hasta una serie de artefactos. En las siguientes décadas, uno de esos artefactos sería una reencarnación mejorada del gran invento de John Harrington. Al otro lado del Atlántico, los inventores ingleses empezaron a inundar las oficinas de patentes con versiones mejoradas del inodoro. Muchos modelos incorporaban un mecanismo de sellado. En teoría, el sellado era una solución efectiva contra los olores pestilentes que ascendían por el retrete de Harrington. Una sección de tubería en forma de U entre la taza del retrete y el desagüe ponía en práctica una sencilla ley física para sellar el tubo con agua, impidiendo así que los gases de la alcantarilla regresaran a la casa. Pero el sellado por sí solo no era suficiente, faltaba ventilación. La ventilación permite que el aire entre en el sistema de desagüe, de modo que cuando cae el agua, el aire se va con ella, pero no se lleva el agua de la zona sellada. Es algo muy simple. A finales del siglo XIX, con la aplicación del principio de la ventilación, nació por fin un precursor revolucionario del moderno inodoro. Pero identificar al verdadero inventor del inodoro es algo complicado. La figura más controvertida de la historia de la fontanería tenía un nombre tan apropiado como hilarante: Thomas Crapper, que en inglés viene a significar algo así como mierdero. Cuando se publicó esta biografía de Crapper en 1969, muchos pensaron que era una broma. ¿Inventó Crapper realmente el antecesor del inodoro moderno? ¿Existió realmente ese hombre? El debate continúa aún hoy entre aquellos que conocen la historia de Crapper. Originalmente lo que Crapper desarrolló se llamó impedidor de pérdida de agua, y si usted levanta la tapa de su váter, verá que es exactamente lo mismo que él concibió hace 100 años. Los norteamericanos no pueden superar el hecho de que un hombre que vendía artilugios de fontanería tuviera un nombre como Crapper. Eso es gracioso y divertido, pero que él hubiera inventado el váter o tuviera algo que ver con su invención, me temo que es un mito. Y James Watt no inventó la máquina de vapor, solo la hizo funcionar. Marconi no inventó la radio, solo la convirtió en algo práctico. Lo mismo sucedió con Crapper. Mucha gente trabajaba en ello entonces, pero él hizo uno que tuvo éxito. Y la taza del váter, que es universalmente reconocible hoy, fue diseñada por Frederick Humferson en 1884. Ese es mi tío abuelo Frederick Humferson, y esta es su famosa taza de váter, la Beaufort, el primer retrete con asiento y cisterna.
A mediados del siglo XIX, a medida que los retretes con cisternas se extendían por todo el mundo occidental, también las aguas residuales conocieron un aumento sin precedentes. Las ciudades europeas fueron las primeras en pagar las consecuencias. Lo que sucedió al final es que había lugares como Londres en que el Támesis estaba absolutamente lleno de porquería y olía muy mal. Y el Parlamento se encuentra a orillas del río, y allí no se podía soportar la pestilencia. El olor era tan horrible que no podían ni reunirse. Entonces empezaron a aprobar algunas leyes para regular el tratamiento de aguas residuales e intentaron llevarlas lejos de las principales vías acuáticas. En 1858, el recién creado Consejo Metropolitano de Obras llevó a cabo un proyecto histórico, la construcción del primer sistema de alcantarillado de Londres, diseñado para llevarse los residuos fuera de la ciudad. En la misma década, en Chicago, se construyó el primer sistema integrado de alcantarillas de los Estados Unidos. Pero la joven ciudad se enfrentaba a un problema de contaminación que las alcantarillas no podían solucionar por sí solas. Cantidades cada vez mayores de residuos estaban siendo arrojadas al río Chicago, la única salida posible para semejante montón de porquería y suciedad. Pero el río desembocaba en el lago Michigan, que era también la única fuente de agua potable de la ciudad. Como cada vez llegaba más gente a la ciudad, tuvieron que obtener el agua potable de lugares cada vez más lejanos en el interior del lago. Y durante un tiempo eso funcionó, pero en 1885 se produjo una terrible tormenta que duró 4 días e hizo que aquellas primitivas alcantarillas se desbordaran arrojando su contenido al lago y haciendo que las fuentes de agua potable quedaran anegadas por ese material contaminado. El 25% de toda la población de Chicago murió en aquella época de enfermedades relacionadas con el agua, como el cólera, el tifus, la disentería y otras. Chicago se enfrentaba ahora a un problema de muy difícil solución. La respuesta a él fue una gigantesca obra de ingeniería civil y una verdadera proeza. Se construyó un canal de 45 kilómetros que unía el río Chicago y el río de Plain, un afluente del Mississippi. Esto revirtió el curso del río Chicago. Sus aguas se alejaban ahora del lago Michigan, evitando que las aguas fecales entraran en él. El ambicioso proyecto, que se terminó con éxito en 1900, serviría de ejemplo para otras ciudades norteamericanas que también se estaban enfrentando a la creciente popularidad de las cañerías interiores y a la cada vez mayor cantidad de aguas residuales. Una nueva generación de estudiantes de fontanería que viene con el sueño de convertirse en maestros de este arte está atascando los centros de formación de la industria. La Escuela de Formación de Aurora, Illinois, tiene la reproducción de una casa de 3 pisos donde los alumnos pueden hacer prácticas hasta quedarse secos. Cada estudiante debe completar un programa de 5 años que incluye prácticas de aprendizaje y un examen final. En el centro se gradúan hasta 90 nuevos fontaneros al año. Cualquiera puede instalar tuberías sin dominar el concepto de lo que hace y por qué lo hace, y de por qué alguien puede llegar a enfermar si se hace mal. En cambio, aquí les enseñamos ciencia, física, matemática y todos los aspectos técnicos necesarios para que desarrollen esta actividad y se conviertan en verdaderos profesionales. Si hay un mensaje que estos estudiantes reciban de manera rotunda, es que el elemento fundamental de cualquier sistema de cañerías es la higiene. Se forman para cumplir las leyes estatales y federales, diseñadas para proveer a la gente de un suministro de agua fresca y sana como uno de los medios efectivos de librarse de las aguas residuales. Los orígenes de estas normas de seguridad se remontan a la Guerra de Secesión norteamericana. Durante el conflicto se produjo una crisis sanitaria y murieron más soldados de enfermedades provocadas por el agua, como la disentería y el tifus, que por heridas de guerra. Más adelante, los estudios gubernamentales probaron que esas enfermedades eran provocadas por las bacterias que se encontraban en el suministro de agua y en los residuos inadecuadamente tratados. A finales del siglo XIX, los norteamericanos aceptaron por fin la teoría de los gérmenes. Y por esa razón hoy tenemos sanitarios totalmente blancos, hechos de porcelana. Porque nacieron de una cruzada que quería crear un entorno libre de gérmenes. El baño se convirtió entonces en algo parecido a un hospital, totalmente embaldosado, sin madera y con todas las tuberías a la vista.
En la década de 1920 los arquitectos ya diseñaban regularmente estos baños de concepción antiséptica para los nuevos hogares, así como calentadores de agua y cocinas equipadas con todas las cañerías necesarias. De las cadenas de montaje no salían suficientes bañeras e inodoros para satisfacer a los nuevos consumidores preocupados por su salud. Los fabricantes alimentaron el entusiasmo por los nuevos elementos. Alrededor de 1920, una vieja revista industrial empezó a hacer una campaña para promover el baño diario en la sociedad norteamericana y se repartieron más de 100.000 panfletos en las escuelas y entre los consumidores de los Estados Unidos, animándoles a bañarse una vez al día. Pero la extensión de la fontanería no se produjo sin algunos retrocesos. Su utilización sin las garantías necesarias provocó aún algunos brotes de enfermedades mortales causadas por el agua. En la Feria Mundial de Chicago de 1933, las aguas fecales contaminaron las fuentes de agua potable, provocando una epidemia de disentería que mató a 98 personas. Esta y otras tragedias seguramente evitables llevaron a las autoridades a establecer estrictas regulaciones en este campo. En las ciudades empezaron a aprobar ordenanzas de conducción y tratamiento de aguas estableciendo exactamente cómo debía conectarse a la casa, fijando el tamaño exacto de la tubería que podía usarse, qué tipo de elementos sanitarios podían ponerse y cómo y dónde debían o podían instalarse. Había llegado la era de la fontanería profesional. Los líderes de la industria crearon asociaciones profesionales y establecieron programas formales de aprendizaje. Mientras tanto, la tecnología en este campo seguía avanzando. En la década de 1930, los inventores de la Watts Regulator Company diseñaron un artilugio que los calentadores norteamericanos necesitaban con mucha urgencia. Hoy día la compañía sigue fabricando este componente esencial, conocido en el negocio como la válvula TIP. Sin una válvula que regule la temperatura y libere la presión, esta puede crecer dentro de un calentador hasta el punto de hacerlo despegar y salir por los aires para aterrizar a medio kilómetro de allí. Eso es algo que solía suceder antes con cierta frecuencia. Y todavía sucede de vez en cuando en las casas en las que el calentador no dispone de una válvula TIP. Fue un gran invento que estoy seguro de que ha salvado un montón de vidas y que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que tiene. Para la década de 1950, con la ayuda de algunos inventos clave y un montón de leyes, los Estados Unidos habían conseguido crear un sistema de fontanería seguro y sano para sus ciudadanos. Los estudiantes de fontanería de Aurora, Illinois, están aprendiendo los fundamentos de preservación de esas normas. Parte de su programa incluye la posibilidad de instalar una gran variedad de artefactos de fontanería en sus particulares aulas. Estamos en nuestra casa de prácticas donde enseñamos a nuestros alumnos cómo instalar cañerías convencionales en un domicilio. Tuberías de agua, tubos de ventilación, cañerías generales, cosas de esas. Los elementos básicos con los que se van a encontrar cuando se pongan a trabajar. La escuela tiene otra aula especializada, el llamado laboratorio húmedo. Aquí los estudiantes conocen muy de cerca el funcionamiento interno de todo tipo de artefactos de fontanería. Un montaje especial muestra cómo las cisternas de ahorro de agua pueden ser tan efectivas como los viejos modelos de 13 litros. Lo que vemos aquí es que 6 litros de agua también pueden llevarse sin problemas media docena de pelotas de golf por el desagüe, y las hacemos correr por un tubo de plástico transparente de 10 centímetros para que los aprendices puedan ver claramente el proceso, el grado de inclinación y la cantidad de agua necesaria para arrastrar sólidos por un sistema de desagüe. ¿Y qué nos depara el futuro de la fontanería? Algunos artefactos novedosos nos ofrecerán nuevos placeres en la ducha, mientras que otros nos proveerán de mandos a distancia para controlarlos. El sistema de fontanería y sanitarios que gozamos en nuestra casa es un logro tecnológico que no apreciamos demasiado hasta que algo va mal. Cuando eso sucede, se puede llamar a uno de los 300.000 fontaneros del país. Las llamadas típicas en días normales suelen ser para desatascar desagües y alrededor de un 50% de ellas pueden ser para reparación de cañerías, reparación de calentadores, sustitución de cañería, humedades, grifos que gotean y ese tipo de cosas. Hoy, el reto del fontanero Don Hatcher es sustituir unas cañerías subterráneas agujereadas. En el pasado, este tipo de reparaciones requería una gran cantidad de excavación destructiva, pero hoy hay un modo mejor de hacerlo.
La tecnología sin zanjas permite que los técnicos prescindan de sus palas e introduzcan directamente las nuevas tuberías dentro de las antiguas cañerías defectuosas. Vamos a introducir un cable en la tubería vieja y tirar por su interior de una cabeza de acero inoxidable que llevará detrás la nueva tubería de polietileno. Aunque nos gastemos un dineral para mantener en funcionamiento nuestro anticuado sistema de cañerías, también podemos regalarnos con algunas de las últimas novedades de la industria. Esta tiene una ducha de catarata. Si alguna vez ha deseado sentarse bajo una catarata, este es el modo ideal de probar lo que se siente. El agua se bombea desde el depósito que hay aquí abajo y acaba saliendo en forma de chorro por la parte de arriba. Esto es lo último en tecnología del inodoro. Se puede tirar de la bomba por control remoto. Se puede elevar la tapa y el asiento, también por control remoto. Y también se pueden controlar a distancia las funciones del bidet. Cuando terminas con el ciclo del bidet, puedes poner en marcha el secador para secarte ahí abajo. Mientras continúan inventando artefactos cada vez más novedosos, los diseñadores de fontanería también deben tener en cuenta cuestiones más profundas que debe afrontar la industria. La mayor de ellas es un problema que todos los municipios del mundo comparten: la conservación del agua. Algunas personas, como yo mismo, que llevamos estudiando la historia de la fontanería de los últimos 25, 30, 40 o 50 años, consideran que hay un antes y un después de la Ley de Eficiencia de los Productos de Fontanería de 1992, por la que el gobierno federal establecía que las cisternas no podían descargar más de 6 litros de agua, cuando el límite anterior era de 13 litros. También restringieron el flujo de agua de los grifos y los cabezales de las duchas. Creo que fue un primer paso en lo que será una clara tendencia continua que hará que los productos de fontanería sean más respetuosos con el medio ambiente. Para enfrentarse al monumental desafío de preservar las preciosas reservas de agua del planeta, la industria está dando pasos nuevos y audaces. Aunque resulte llamativo, los científicos están realizando experimentos para reintroducir aguas residuales recicladas en el suministro de agua potable. Pueden tratar cualquier tipo de agua. Cuanto más sucia esté, más costará hacerlo, pero el tratamiento es posible. También han fijado cómo debe ser el procesamiento de aguas, de modo que se pueden tomar literalmente las aguas residuales y transformarlas en poco tiempo en agua perfectamente potable. Si esa tecnología se acaba imponiendo, el futuro completará el círculo y se encontrará con nuestro pasado. Como en el mundo de nuestros ancestros, se difuminará la diferencia entre el agua que bebemos y la que usamos para eliminar nuestros residuos. Lo que distingue a aquel pasado del presente, sin embargo, es la tecnología más avanzada que hará que esa realidad sea segura para nosotros. La historia ha demostrado que los servicios sanitarios, tanto en tratamiento de residuos como en el del agua potable, son claves en la preservación de nuestra seguridad y salud, y que nunca ha habido nada mejor hasta el día de hoy, ninguna medicina, que nos proteja más que los servicios sanitarios. La fontanería. En muchos aspectos es algo que ni vemos ni tenemos en cuenta. Solo nos preocupamos de ella cuando un lavabo se atasca o un inodoro se desborda. Pero es una maravilla disfrazada de algo trivial y la piedra angular de la salud de la humanidad.